Ahora un minuto, por favor. Bueno, bien. Están viendo todos la PPT, ¿no? Bien, gracias. Bueno, vamos a... Una de las características, fíjense en que yo puedo procesar en este caso, este era el ejemplo que nosotros nos habíamos planteado en la última clase, la clase pasada, de la semana pasada. Nosotros veníamos leyendo la información de los distintos inmuebles. ¿Qué particularidad teníamos? Que estos inmuebles no vienen ordenados por un criterio. Fíjense en que vienen, por decirlo así, medio como al azar, ¿sí? Por eso el ejercicio de la clase pasada, lo que decíamos, cómo lo podíamos modificar o cómo podíamos adaptar este ejercicio si yo quería procesar la información por localidades, ¿sí? Entonces, la idea es que la información me tendría que venir ordenada, ingresada por localidad. Esa era la idea, ¿sí? Nosotros hicimos en cuanto a lo que era la primer parte, nosotros decíamos, bueno, si nosotros tenemos que hacer un cambio y qué consideraciones teníamos que tener si queríamos informar por localidad, es lo que acabamos de mencionar recién, cuando dijimos, bueno, ¿qué características se tienen que dar para un corte de control? Que la información tiene que venir ordenada por un criterio. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que considerar, es la respuesta a lo que tenemos que considerar en los que nos está preguntando esta PPT, ¿sí? ¿Qué consideraciones? Si yo quiero sacar la cantidad de propiedades por localidad, bueno, para poder sacar cuántas localidades son de La Plata, primero la información me tendría que venir ordenada por localidades. Entonces, yo voy a saber que todas las de La Plata van a venir todas juntas, una detrás de la otra, la lectura por teclado, ¿sí? Con lo cual, yo podría decir, mientras la localidad sea la de La Plata, contador es igual a contador más uno. Es contabilizar la cantidad de localidades que corresponden a La Plata, ¿sí? Por eso la idea era que decir, bueno, la información me debería venir ordenada por localidad, que es como lo estamos mirando en este momento en la PPT, ¿sí? Si la información me viene ordenada por localidad, ¿sí? Fíjense, yo no estoy diciendo, acá Fabio, eh, Fabio Espejo, bien. Yo lo que le estoy diciendo es que el criterio de orden es, bueno, vienen ordenados en forma ascendente, descendente. No, lo que yo estoy diciendo es, la información viene agrupada, ¿sí? Viene agrupada. Y ese es el orden que le estamos dando. No un orden de menor a mayor o de mayor a menor, ascendente o descendente. Lo que estamos diciendo es que la información está agrupada. Vienen primero todos los que son de La Plata, vienen todos los que son de Gonet, vienen todos los que son de Berisso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero vienen en grupos. Y eso es el criterio que se necesita, en cierto modo, para sí, no te preocupes, Fabio. Gracias por avisarme. Este es el criterio que se necesita, o la consideración que se necesita, para poder eh, eh, hacer un corte de control. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vayamos un poquito al tema del pseudocódigo. Vamos a repasar esto que está acá. Obviamente, esta condición, mientras no sea el último para nosotros es este XXX, que es la condición de corte, la condición de fin, ¿sí? Eso nos tiene que quedar claro a todos. Yo voy a leer desde el teclado mientras no me venga la localidad XXX, que es la localidad, por decirlo así, o el patrón que yo necesito para darme cuenta que el usuario quiere dejar de ingresar localidades desde el teclado. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esa localidad?
Bueno, yo con la localidad que vaya leyendo la tengo que procesar. ¿Cómo voy a procesar esa localidad? Bueno, porque acá surge el problema que yo voy a poder tener de cada localidad, puedo tener más de una localidad, una o más. Entonces, acá entra en juego lo que hace este while, este mientras que nosotros tenemos acá. Este while entra a jugar con el rol de lo que se llama un corte de control. ¿Sí? ¿Qué características se da en un corte de control? Si nosotros miramos y comparamos este while con el while superior, ¿qué características tienen en común? La primera condición, exactamente. ¿Qué significa? Que esto es una característica de un corte de control. El while anidado, el while de adentro, sí o sí lleva la condición del while superior. Es una característica. ¿Por qué lo decimos? No por una cuestión de un método de uno decirse, bueno, esto yo me lo aprendo en memoria que es así, sino por decir, a ver, es algo que por regla está establecido así, pero obviamente que cumple con la lógica. ¿Por qué? Porque es la condición de fin. Yo puedo leer acá, mientras la localidad que yo leí acá arriba, la localidad que leí ahí, vamos a suponer que es La Plata. En este corte de control, en este while, lo que yo voy a decir es, mientras la localidad que venga sea La Plata. Pero cuando no viene La Plata, ¿qué voy a hacer? Bueno, cuando la localidad no es La Plata, en definitiva tendría que salir de este while. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Mientras venga de La Plata, ¿sí? Mientras sea la misma de La Plata. Y obviamente, mientras no sea el corte del fin, lo que voy a hacer es procesar ese inmueble. ¿Bien? Ahora, cuando yo podría tomar acá el informe de localidad, el informe de cantidad, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque cuando yo deje de procesar este while, este mientras, ¿sí? Una de las cosas que va a suceder es decir, bueno, yo ya procesé todas las localidades que eran de La Plata. Entonces, ahora lo que voy a tener que hacer es informar la cantidad de localidades que contabilicé. Bien. Cuando vuelva el ciclo a evaluar esta condición, en cierto modo, esta condición, lo que está diciendo es que si es el último va a terminar, si no es el último va a continuar. ¿Sí? Esa sería la idea. Fijémonos un poquito acá en el código para poder leerlo quizás más sencillo. Nosotros tenemos el procedimiento que hace la carga del inmueble. ¿Qué significa? Le permite al usuario, desde teclado, realizar la carga. Si esa localidad no es la de XXX, entonces lo que voy a hacer es, me guardo cuál es la localidad que quiero procesar, esta nueva localidad. La guardo en una variable local para poder decir, mientras la localidad que viene se lee desde teclado sea la misma que yo quiero procesar, mientras eso se cumpla, voy a, ¿qué cosa? Voy a contabilizar y voy a seguir leyendo inmuebles. Bien. Cuando no sea la misma, ¿sí? Cuando no sea la misma, en definitiva, una de las cosas que voy a hacer es imprimir la cantidad de localidades que contabilicé en este corte de control, informar el contador y volver de nuevo. Fíjense que hay algo interesante que todavía no dijimos, pero es esto que está acá. El contador se inicializa en el momento que empiezo a procesar la primer localidad. Cosa que cuando cambie la localidad y tenga que volver a procesar una localidad nueva, siempre el contador se vuelve a poner en cero. ¿Sí? Sí, en realidad, a ver, para el caso de, a ver, aguárdeme, Clua, vamos por parte.
Sí, a ver, funciona en este caso, funciona igual para este caso, Martín. ¿Por qué funciona para este caso? Porque la localidad que vos estás procesando es esta que vos querés cortar, ¿sí? Entonces, cuando deje de ser igual, en realidad vos vas a dejar de contabilizar, vas a informar y vas a evaluar de nuevo, ¿sí? El tema es, si vos tenés que seguir haciendo o realizando algo, entonces por eso está esta condición definida, porque es la condición que te va a marcar el fin, ¿sí? Pero para este caso va a funcionar igual. Avancemos un poco más. Bueno. Eh, ¿Alguna duda con respecto a corte de control? Porque es bastante sencillo, no tiene mucho como para poder ahondar mucho más, ¿sí? Era un concepto que queríamos aclarar para que todos, porque esto después lo usamos para poder procesar mucho la información, ¿sí? En los demás ejercicios que van a venir de acá en adelante vamos a trabajar esto, ¿sí? Bien. ¿Alguno tiene alguna duda puntual? Si no, damos por concluido esto y ya arrancamos con arreglos, ¿sí? Bien. Si alguno tiene alguna duda, por favor escríbalo, así ya, porque si no avanzamos. Yo no quiero avanzar si queda alguna duda. Hable ahora, calle para siempre. ¿Eh? Bien, bueno, vamos a avanzar. Bueno, voy a detener esta PPT, la presentación de esta PPT, y vamos a arrancar con estructuras de control arreglos, que es un tema bastante interesante como para empezar a ver. Aguárdenme que cierro esta PPT, aguárdenme que abro la de arreglos. Bueno, nosotros veníamos, mientras comparto, voy hablando, nosotros veníamos trabajando con eh, variables, hasta antes de estructuras, o mejor dicho, tipos estructurados como es el registro, veníamos trabajando con datos aislados o datos independientes, ¿sí? ¿Qué significa? Que nosotros en memoria íbamos, cada vez que declaramos una variable, esa variable reserva, obviamente el sistema operativo lo que hace es reservar un espacio en memoria. Al tener n variables, vamos a tener n espacios reservados en la memoria, todo en forma distribuida, ¿sí? A partir de los datos estructurados, como empezamos a ver en el caso de los registros, dejamos de tener reservas de memorias distribuidas para poder tener una única reserva de memoria, pero que tenga agrupado todas las distintas reservas relacionadas con los datos que nosotros declaramos. Eso es lo que sucede con un registro, ¿sí? ¿Queda claro para todos lo que estoy diciendo? Bien, 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 mejor así. Ahora, nosotros nos introdujimos a partir de la clase pasada con el tipo estructurado arreglo. Dejamos de tener n campos sueltos para tener ahora un espacio de memoria más grande, pero que contiene todos los campos del dato que nosotros queremos representar y están todos agrupados. Bien, ahora nosotros logramos agrupar todos estos campos que representan, por ejemplo, a un libro, a un alumno, a una persona, lo tenemos en forma agrupada, pero seguimos teniendo la representación de un único dato, ¿sí? El dato persona, el dato libro, el dato PC, el dato ciudad, por decir algo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos la información, así como yo almaceno en memoria un único dato, yo quiero tener toda una colección de datos, ¿sí? Es decir, bueno, yo quiero almacenar en memoria
y retener en memoria la información de todos los alumnos del curso. Bien. Entonces ahora, los alumnos sueltos los represento con un registro. Pero ahora ese alumno, que es un registro, la información para poder almacenarla, no puedo declarar variable alumno 1, variable alumno 2, variable alumno 3, variable alumno 4. Sería una locura hacer eso. Para eso existe un tipo de dato estructurado que son los arreglos, que me permiten poder almacenar una colección de datos. Obviamente que esta colección de datos tienen que ser homogéneos, no heterogéneos. Un registro almacena datos heterogéneos. ¿Qué significa? Que yo puedo tener dentro de un registro el campo nombre, que es un string, el campo edad, que es un entero, el campo sexo, que puedo definirlo como un booleano, por decir algo, o no, no importa. Cambiemos de dato, otra cosa. Ahora, lo que estoy diciendo es, nosotros teníamos un registro, un tipo de dato estructurado que almacena campos de distintos tipos de datos. ¿Sí? Eso es el registro. Ahora, ese tipo de dato es un tipo de dato heterogéneo. Guarda diversas cosas. En cambio, el arreglo almacena una colección de datos, pero todos estos datos son del mismo tipo, son todos homogéneos. O guardo todos registros alumnos, o guardo todos registros libros, o guardo todos registros personas, pero no puedo decir guardo un registro alumno, guardo un registro persona, por más que en la esencia sean registros. El tipo de dato declarado tiene que ser el mismo. Ahora, esta colección de datos se va a almacenar en memoria. ¿Cómo se va a almacenar en memoria? Se va a almacenar en forma contigua. Por eso vamos a ir directamente a esta presentación, a esta PPT, que tratamos nosotros en cierto modo, o acá mejor dicho, de tratar de mostrar visualmente lo que nosotros consideramos como un arreglo. ¿Sí? El arreglo es una estructura que contiene casilleros, por decirlo de una manera, donde cada casillero está numerado, va del 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esa numeración está señalada por un índice, ¿sí? Eso es un vector, ¿sí? El tipo de dato es arreglo, pero el arreglo unidimensional es un vector. El arreglo con más de una dimensión puede ser una matriz, puede ser, etcétera, ¿sí? Pero el tipo de dato es arreglo, Juan Agustín. ¿Bien? Arreglo de una única dimensión es lo que vos estás viendo en la pantalla, que sería un vector. ¿Sí? Bien. Ahora, por eso nosotros tratamos de llamarle arreglos para no tener que ir a qué es un vector, es una matriz. No. Hoy nosotros estamos trabajando con arreglos de una única dimensión, con lo cual es un vector de por sí. ¿Sí? Pero lo llamamos, está dentro, el vector está dentro de lo que es el tipo de dato arreglo. Decía, tenemos una estructura que tiene casilleros. Esos casilleros están numerados. Esa numeración la designa un índice. ¿Sí? Y cada casillero no es otra cosa que un espacio de memoria reservado. Si yo declaro un arreglo de 100 casilleros, ¿sí? Para un registro que pesa 100 bytes, ¿sí? En definitiva, van a tener que tener en memoria 10.000 bytes para poder reservar en memoria para un arreglo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, ahora, estos 10.000 bytes, esto es lo que yo estoy diciendo. Si cada celda ocupa 100 bytes y el arreglo es de 100 celdas, tengo que hacer 100 por 100, me dan los 10.000 bytes. Pero la característica no es que solamente tengo que tener 10.000 bytes. Tengo que tener 10.000 bytes libres para que se almacene la información en forma conjunta. ¿Sí? Ese espacio de memoria tiene que estar consecutivo, uno al lado del otro.
No puedo tener un pedacito de memoria por acá libre, otro por acá, no. Tengo que tener un único hueco de 10.000 bytes para poder guardar un arreglo donde cada celda ocupa 100 bytes. ¿Sí? Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, avancemos un poco más. Bueno, estas son las características que tiene un arreglo. Un arreglo es algo que ya dijimos. Toda la información que se almacena es siempre del mismo tipo. Es una estructura estática. ¿Se acuerdan esto que habíamos hablado del concepto de estático y dinámico? Hablamos por lo menos de lo que es la parte estática. Lo que está reservado desde el momento que se declaró, esa reserva no cambia nunca su dimensión. ¿Qué significa? Que si yo declaré un arreglo de 100 celdas y cada celda ocupa 100 bytes, voy a tener un total de 10.000 bytes reservados en memoria. Guarde o no guarde información, pero ya tengo reservado para poder guardar información 10.000 bytes. ¿Se entiende? Eso es estático y no cambia a lo largo de la vida de la ejecución del programa. Siempre va a ocupar 100.000 bytes. Guarde o no guarde información. ¿Sí? Es estático. Bien, y que sea indexado, significa que por medio de un apuntador, en este caso un apuntador numérico, ¿sí? Que le llamamos índice, puedo señalar a qué celda quiero acceder. ¿Sí? Eso significa que es indexado. Que por medio de un valor numérico, en este caso por medio de un índice numérico, puedo decir a qué celda voy a acceder. Esto también hace, en realidad, a que, vamos a ir a un poquito más adelante, como para poder ver el ejemplo. Acá no está en la teoría, pero a ver. Por ejemplo acá, en el código. Vamos a suponer que se declara una variable, un tipo de dato vector. Esta es la sintaxis. Este es el nombre que se le va a dar al tipo, se va a llamar vector. Va a ser un arreglo. Bárbaro, Fabio. Va a ser un arreglo. Se va a declarar el tipo array, ¿sí? De 1 a el tamaño de ese arreglo. Fíjense en que una de las cosas que es bueno en forma de trabajar es definir lo que nosotros llamamos la dimensión física del arreglo. La dimensión física del arreglo, ¿sí? Después lo vamos a ahondar esto un poco más, pero lo que es la dimensión física del arreglo es cuántas celdas va a tener el arreglo. ¿Sí? A eso le llamamos dimensión física. ¿Cuántas celdas para almacenar información va a tener? Como eso es fijo a lo largo de toda la vida del programa, es bueno declararlo por medio de una constante. Entonces yo digo, define una constante donde el tamaño, la dimensión física, la cantidad de celdas que va a tener para almacenar información este arreglo, es una constante que nunca va a cambiar, es 7 en este caso. ¿Sí? Entonces fíjense en que estamos declarando un arreglo de 7 celdas, ¿sí? De 1 a 7. Cada celda voy a almacenar off, voy a almacenar y el dato de lo que voy a almacenar, que en este caso es un entero. ¿Bien? Entonces, acá acabo de declarar el tipo. Acabo de declarar un tipo que se llama vector, que no es otra cosa que un arreglo de una dimensión de 1 a 7 para poder almacenar en cada celda un entero. Hasta acá declaré el tipo. Lo que me falta hacer después es declarar la variable. En el momento que yo declaro la variable es en el momento que la memoria se empieza a reservar. ¿Está claro? ¿Qué significa? Hasta acá hay un tipo declarado nada más. Pero en el momento que yo digo B es de tipo vector, cuando esto se ejecuta, B de tipo vector, ahí recién está reservando memoria.
y está reservando un espacio para 7 celdas, un espacio contiguo para 7 celdas, para poder guardar 7 números enteros. ¿Bien? Ahora, ¿qué características tiene este arreglo en la variable b? Que yo no puedo hacer directamente un read de b. No se puede hacer eso. Yo no puedo hacer read de un arreglo. Eso no se puede, no está permitido, porque no está implementado. ¿Bien? Yo tengo que leer celda por celda, y la forma de acceder celda por celda es esto que vemos acá abajo. Defino un for, porque voy a recorrer este vector de 1 a 7, voy a pasar celda por celda. ¿Cómo hago el hecho de reflejar que voy a pasar celda por celda? Porque quiero que el índice en un momento apunte a la 1, en otro momento apunte a la 2, el índice en otro momento apunte a la 3, y en otro momento quiero que apunte a la 7. Entonces, eso lo reflejo por medio del for. For que va de 1 a la dimensión física del arreglo. Por otro lado, la forma de poder acceder a cada celda es por medio de esta sentencia. Yo voy a leer datos, por ejemplo, con un read, y lo voy a leer sobre la celda que me apunta el índice. Fíjense que estoy usando el índice del for como el índice que me indica cuál es el número de celda que quiero acceder. ¿Sí? Cuando el índice del for valga 1 en el primer ciclo, ahí estoy accediendo a la celda 1. Cuando el índice del for valga 2, voy a acceder a la celda 2 del arreglo. Cuando el índice valga 3 del for, voy a acceder a la celda 3 del arreglo. ¿Se entiende esto, el manejo de cómo es por índices? Bien. Bien, bien, avancemos. Cosas interesantes para ver. A ver, fíjense en este... Sí, a ver, Laura. Ahí tenés el micrófono abierto. Hola, hola, ¿se me escucha? Laura, Hola, profe. Disculpe, no me acuerdo si puede repetir cuándo se reserva la memoria. no te Cuando... escucho, Laura, a ver. A ver, hola, ahí. Hola, hola. Ahora, hola, ¿se escucha? A ver, ustedes la escuchan, aguárdeme, por favor. A ver ahí, Hola, Laura. hola, ahí. Discúlpeme, era un problema mío. Tengo 2 monitores y tenía un monitor que estaba bajo el volumen. Gracias, chicos. No hay problema. Profe, ¿podría repetir la parte de donde se reserva memoria? ¿Que era en la declaración o Sí, cuando lo llama? no. Vuelvo de nuevo, vuelvo acá a la anterior. Vos hasta acá, cuando declarás el type, Sí, lo único que hiciste fue la declaración de un tipo. sí, Bien. Hasta ahí, lo único que hiciste fue definir un tipo de dato nuevo. Nada más. ¿Sí? En sí, el programa. Cuando vos declarás una variable, decís, yo digo que la variable b va a ser de tipo vector, sí. recién acá, cuando en la ejecución del programa se ejecuta esa línea, es cuando se van a hacer las reservas de memoria. ¿Bien, Laura? Ah, sí, sí, sí. No, me ¿Sí? confundí la parte de definición con declaración. Ahora No. sí, muchas gracias. Vos declaraste un tipo, hasta ahí lo único que tengo es un tipo declarado. Pero en el Sí, momento que el tipo yo lo asocio a una variable, cuando está asociado a una variable, ahí se hace la reserva de memoria. ¿Bien? claro, sí. Sí, Ahora sí. obviamente en tiempo de ejecución, ¿no? Mientras estamos desarrollando código, es código escrito como si fuera un Word. ¿Sí? Claro, claro. ¿Sí? Estamos hablando que si yo hago la declaración del tipo y no declaro una variable, por más que lo ejecute, nunca se va a reservar en memoria. Claro. ¿Sí? Porque tiene que estar asociado a una variable. Ahora ¿Bien? sí. Sí, muchas gracias. Ahora, te cerré el micrófono. Ahora, algo interesante para poder ver es esto que está acá. Fíjense en este procedimiento, este prosidio, que es un prosidio cargar. Este prosidio cargar lo que está tratando de simular es la carga desde teclado, porque fíjense que está haciendo un read
de cada celda del arreglo. ¿Sí? Fíjense en algo que es interesante. Este módulo cargar, que sería como si fuera el famoso módulo leer nuestro que hacíamos antes, ¿sí? Le están pasando, en un parámetro que se llama datos, le están pasando el vector. Y el vector se lo está pasando por referencia. ¿Sí? ¿Qué significa que se lo estén pasando por referencia? Que le están pasando el original, con lo cual todo lo que yo modifico se modifica en el original. ¿Bien? Ahora, si esto estuviera pasado por valor, ¿qué significa? Yo voy a tachar esto para no borrarlo, lo voy a reflejar así, como que no estuviera eso, está tachado. ¿Sí? Bien, le estoy pasando una copia, porque por valor es una copia. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Si yo tengo declarado un arreglo de 10.000 bytes y paso por parámetro un arreglo, ese arreglo lo paso por parámetro, ¿cuánta memoria tengo reservada? Sebastián Al, la misma. Santiago, la misma. Sí, dijimos por valor, no dijimos por referencia. Lo acabamos de tachar. El doble, exactamente. Esto quiero que lo vean todos, ¿sí? Entonces, el concepto sigue siendo el mismo. O sea que si yo paso un arreglo por valor, le estoy pasando una copia completa de la colección de datos. Si yo tenía un arreglo reservado de 10.000 bytes, le voy a pasar, o mejor dicho, voy a tener una reserva nueva de memoria de otros 10.000 bytes que tiene una copia exacta de este arreglo, del arreglo original. ¿Se entiende? Entonces, esto es un dato que hoy no nos va a interesar mucho, pero a medida que vayamos trabajando, nos va a empezar a interesar. ¿Por qué? Porque la memoria es un recurso que se tiene que cuidar. No es una cuestión de decir, bueno, yo derrocho espacio de memoria, total, me sobra. No, no. La memoria siempre es un recurso que hay que cuidarlo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Ah, lo paso por valor, no pasa nada. No, hay que tener en cuenta. ¿Sí? En principio nosotros no le vamos a hacer ninguna observación. Nos alcanza con que ustedes digan, si lo quiero modificar el arreglo, lo van a pasar por referencia. Si no quieren modificar el arreglo original, lo van a pasar por valor. ¿Sí? Por ahora nos vamos a conformar con eso. Pero quiero que ustedes entiendan el concepto, que si yo le estoy pasando por valor, le estoy pasando una copia, con lo cual requiero el doble de memoria. ¿Bien? Bueno, avancemos un poco más. Esto lo voy a dejar como estaba, sin tachar, porque es un parámetro por referencia que está bien puesto así. Bien, avancemos un poco más. Bueno, si yo quiero, con este módulo, lo que acabamos de ver es, o mejor dicho, este módulo es un módulo de carga, ¿no? Lo que hace es, en cada celda del arreglo, cuando el índice valga 1, en la celda 1 va a leer información. Cuando el índice del for valga 2, en la celda 2 se va a leer información. El mismo concepto es si yo quiero informarle al usuario en pantalla la información que está almacenada en el arreglo. Bueno, no es otra cosa que decir, quiero imprimir en pantalla, ¿qué cosa? El dato que está almacenado ahí, en la celda 1, en la celda 2, en la celda 3, en la celda 4, en la celda 7. ¿Bien? Con lo cual, fíjense en que para el módulo de impresión, o de visualizar o imprimir el contenido de un vector o un arreglo, fíjense en que el arreglo se pasó por valor. ¿Por qué? Porque no se espera modificar el original, se pasó por valor.
Ahora, esto me requiere una copia. Cualquiera de ustedes me podría decir lo siguiente. Bueno, pero si yo acá no lo modifico el arreglo, ¿no podría pasarlo por referencia? Podría pasarlo por referencia y me evito la memoria doble. Pero ojo, que si yo lo paso por referencia y adentro lo modifico, voy a estar rompiendo el programa en el original. ¿Se entiende? El dato original. Y eso hay que tener mucho cuidado en la forma de trabajar. Por eso les digo, seguimos trabajando con el mismo concepto. Por referencia, altero el original. Por valor, le paso una copia. Pero ahora no estamos manejando datos sencillos, estamos empezando a manejar colecciones de datos, que son conjuntos de datos, un volumen mucho más representable. Si yo tengo 100.000 bytes ocupados y lo paso por valor, voy a necesitar otros 100.000 bytes de memoria para poder tener la copia. ¿Entendemos? Avancemos un poco más. Bien. Bueno, avancemos un poco más. A ver. Bueno, estos son los ejercicios típicos que empezamos a trabajar con distintas, con arreglos, que nos permiten resolver cosas que antes no las podíamos resolver o teníamos que hacer muchos parches para poder resolverlo. ¿Sí? Fíjense, yo quiero, una de las cosas que yo puedo hacer ahora es leer toda la información y esa información almacenarla. ¿Qué significa? Armo mi propia colección de datos en memoria. Antes leíamos datos sueltos, pero a medida que los íbamos leyendo, los teníamos que ir procesando. El arreglo es una nueva herramienta que nos brinda poder armar una colección de datos en memoria, leerlos todos, y una vez que los tengo todos leídos en memoria, después los puedo procesar. ¿Vemos la diferencia con la forma que veníamos trabajando? ¿Se ve eso? Bien, con lo cual, fíjense que los arreglos nos dan un beneficio muy amplio, muy grande. ¿Sí? En este caso, yo podría tener, como es el caso de este programa, realizo un programa que lea 7 números que representan edades. Luego realizar la lectura y se quiere informar cuántas veces apareció la edad más grande. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Claro, porque yo para poder sacar la edad o la edad más grande, la mayor edad, tengo que haber leído todos. No me queda otra alternativa, los tengo que haber leído todos. Para poder decir, che, me quedo con la edad máxima. Pero si ahora esa edad máxima la quiero comparar nuevamente con las edades, para poder, porque hasta el momento, sin utilizar el arreglo, lo sabíamos hacer eso. Yo podía ir leyendo uno a uno e ir sacando el máximo. Eso lo sabemos hacer. Lo que no sabemos hacer, que es lo que nos resuelven los arreglos, es decir, una vez que yo saqué el máximo, volver a comparar ese máximo con con todas las edades. Eso no lo podíamos hacer antes. En cambio, ahora el arreglo nos permite poder almacenar la información, recorrer esa información almacenada para sacar el máximo. Y nos permite poder volver a recorrer esa información para poder comparar cada edad o cada celda con este máximo. ¿Vemos el beneficio? A ver, avancemos un poco más. Bueno, estas cosas sí, estas cosas son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? El recorrido total, uno hace un recorrido de todo el arreglo. Y un recorrido parcial implica recorrer una parte del arreglo solamente para poder analizar determinados elementos. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, nosotros tomamos un ejercicio en la mesa de final pasada donde
los alumnos tenían que buscar, encontrar un determinado elemento, una búsqueda tenían que hacer sobre una regla, ¿sí? Entonces le pusimos distintos códigos. Uno de los códigos, una de las cosas que hacían era recorrer todo el arreglo, ¿sí? En realidad no tiene sentido hacer un recorrido total si yo estoy haciendo una búsqueda y el elemento que estoy buscando ya lo encontré. ¿Se entiende? Si yo quiero buscar dentro de 100 celdas un elemento en particular, un número que está almacenado en una de estas 100 celdas, donde yo ya encuentre ese número, ¿para qué quiero seguir recorriendo el resto del arreglo? Vamos a suponer que yo encontré el número que estoy buscando en la celda 3. ¿Tiene sentido seguir por la 4, por la 5 y llegar a la 100? No, no tiene sentido. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite hacer, a veces será conveniente hacer un recorrido total, pero a veces es conveniente hacer un recorrido parcial, porque no tiene sentido recorrer totalmente. En el caso de la búsqueda, donde yo ya lo encontré, ¿para qué quiero seguir buscando? Si ya lo encontré. ¿Se ve la diferencia? ¿Por qué queremos hacer un recorrido total y cuándo queremos hacer un recorrido parcial? Esto es importante tenerlo en cuenta. Un alumno me puede decir, bueno, pero yo recorro todo el arreglo y digo que lo encontré. Bueno, bárbaro, pero no es eficiente tu solución. Estuviste gastando tiempo de procesamiento de CPU, tiempo de memoria. Hoy en día nosotros tenemos hoy soluciones que son soluciones orientadas a la nube, ¿sí? Cloud Computing. ¿Bien? Ahora, cualquier proveedor de nube, Amazon, Microsoft Azure, no sé, Google, el que sea, nos cobran por los recursos que utilizamos en la nube, ¿sí? Yo uso tiempo de procesador, me cobran. Uso tiempo de memoria, me cobran. Uso escritura en disco, me cobran. Leo en el disco, me cobran. Porque nos cobran por todas estas cosas. Entonces uno dice, bueno, yo recorro todo el arreglo, ¿qué pasa? No, sí, estuve gastando tiempo de CPU que me lo van a cobrar. Estuve leyendo quizás o haciendo algo en disco y me lo van a cobrar. ¿Se entiende? Entonces uno dice, no tiene sentido recorrer todo el arreglo. Si yo ya encontré el dato, ya está. Ahí tengo que terminar mi búsqueda y ahí tiene que terminar mi recorrido. ¿Sí? Avancemos. Bien. Fíjense en un detalle acá. Si yo tuviera que hacer un recorrido total, la estructura a utilizar es un for. Por ejemplo, tranquilamente. No se justifica usar un while si tengo que hacer un recorrido total. Si yo tengo que recorrer todo el arreglo, con un for de 1 hasta al tamaño del arreglo, a la dimensión física del arreglo, con eso me alcanza. Pero si yo quiero hacer un recorrido parcial, que es lo que venimos hablando, no puedo usar un for. Tengo que utilizar un while, sí o sí. Y voy a decir, mientras la posición sea menor o igual al tamaño, y mientras tenga que seguir, fíjense en que estoy utilizando una condición que es una bandera lógica. ¿Sí? ¿Qué es una bandera lógica? ¿Ustedes en la vida real conocen banderas lógicas? Un ejemplo de bandera lógica en la vida real. El semáforo. El semáforo es una bandera lógica. Está en verde, puedo avanzar. Está en rojo, me tengo que detener. ¿Vemos la secuencia? Eso es una bandera lógica. ¿Sí? Una bandera largada en una carrera. Cuando la bandera está en alto, se puede largar. O mejor dicho, mientras están los autos detenidos. Cuando la bandera se baja, se puede largar. ¿Sí? Esas son banderas lógicas, por decirlo así, que nosotros estamos acostumbrados a verlas en la vida real. ¿Sí? Ahora, en el mundo digital, tenemos que usar estas banderas para poder decir, avanzo o me detengo, avanzo o me detengo. Esa es la intención de la bandera. ¿Sí? Por eso utilizamos una bandera lógica, que es un tipo de dato booleano, que es, si es verdadero, me está diciendo que tengo que avanzar, pero cuando mi valor cambia a falso, es porque me tengo que detener. Esa es la idea de la bandera lógica.
Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Quién va a determinar que este valor booleano cambie? Y lo va a determinar, por ejemplo, en este caso, lo va a determinar, acá lo que está haciendo es, está obteniendo el resto de una división entera. Si ese resto es cero, si ese resto es cero, me detengo. Si no encontré que el resto sea cero, en realidad la bandera lógica, como está inicializada en true, no cambia el valor, lo único que hago es incrementar en este caso, porque estoy contando aquellos que tienen no tienen resto cero, voy avanzando, y fíjense, seguir sigue en true. ¿Cuándo me voy a detener? Cuando encuentre uno que el resto sea cero, recién ahí se va a poner en falso. Y voy a dejar de recorrer el arreglo. En el peor de los casos, ¿hasta cuándo recorro? ¿Qué les parece en el peor de los casos? Recorrido total, ¿no, Martín? Recorrido total. Es así, Salvador. ¿Qué significa? En el peor de los casos, en el peor de los casos, termino haciendo con un while un recorrido total, pero no porque la herramienta para hacer un recorrido total es el while. No, la mejor herramienta para un recorrido total es un for. Pero puede pasar que en un recorrido parcial, utilizando un while, en el peor de los casos, lo termina recorriendo todo el arreglo. ¿Se ve? Pero eso no significa que tengo que usar un for para un recorrido parcial. No, no. Para un parcial sí o sí se utiliza un while. Para un recorrido total se utiliza un for. Es lo más apropiado. Quiero que quede claro estas dos cosas. ¿Bien? Bueno. ¿Alguno tiene duda con respecto a hasta acá? Bien. Avancemos. Avancemos. A ver. Hacemos un poco más. Concepto de dimensión física y concepto de dimensión lógica. Que es lo que yo les decía recién. A ver. Presentación 23. A ver. Aguardamos un cachito. La 23. Sí, ¿qué pasó? A ver, Marcelo, ¿qué pasó? Marcelo Fierro, a ver, aguárdame. Marcelo, ahí tenés micrófono abierto. Sí, ¿cómo andas, ¿Cómo Fernando? andás? Vos sabés que yo estuve mirando el video y la presentación, justo lo pasaste recién. Dice, ¿cómo puedo reescribir el programa aprovechando las ventajas de las funciones? Y sinceramente no le pude encontrar la forma de no usar el CANT, si es que se puede. Me trabé con eso. ¿Se puede evitar el CANT acá? A ver, esto lo que hace es contabilizar la cantidad de... Ah, este es el de la comparación, era, que habíamos hecho hoy recién, Claro, donde sí, comparábamos, esto, obteníamos el máximo y queríamos saber, comparar todas las edades que coincidían con ese máximo. ¿Sí? sí. Bien. A ver, una forma de poder reemplazar esto, ¿cómo puedo reescribir el programa aprovechando las ventajas de las funciones? Si yo pongo una función eh, mm, sin usar el Kant. En principio yo te diría que, salvo que lo usemos en forma recursiva, pero no es un concepto que vamos a usar nosotros que lo vemos en primer año. Sí, Eh, yo me había trabado ayer y por eso cuando lo pasaste dije, bueno, no lo quise dar como por entendido porque me quedó el bache. Yo la verdad, sinceramente no sé, no lo encontré, por eso te lo pregunté, pero no importa, no quiero que ahondes en una explicación si no corresponde. no, en principio, a ver, para lo que nosotros queremos hacer, que es utilizar el Kant para poder contabilizar, ¿sí? Lo tenemos que usar, no tenemos otra alternativa acá, ¿sí? Porque hay un concepto que se llama recursión, pero ustedes no lo ven esto en la materia, el concepto de recursión. Lo ven a partir de el otro semestre, sí.
pero en este semestre no lo vamos a ver recursión, ¿sí? Lo vamos a ver, en cierto modo, en listas, cuando lo veamos con punteros, pero no con el concepto para poder usarlo en funciones así. ¿Bien? Listo. Entonces, déjalo así, está perfecto. En principio, por ahora, yo te diría así, en recursión lo vamos a ver recién el concepto en punteros con funciones, pero para explicar la esencia de lo que es el tipo de dato función. El tipo de dato lista, perdón, no función. ¿Sí? No, no, te compliques, gracias. No estamos, Marcelo. Bueno, a ver. Igual después yo esto lo consulto bien con Laura, que es que armó la clase, para ver a dónde lo quería orientar, ¿sí? Después cualquier cosa te hago la observación, Marcelo, o la próxima clase les hago la observación para todos. Vayamos a concepto, me pasé. No, pará, me pasé mucho ya. Acá. Concepto de, discúlpame, concepto de dimensión física y dimensión lógica. A ver, yo cuando les mencionaba la declaración del arreglo, yo les dije, lo que es el tamaño del arreglo, la cantidad de celdas que va a tener ese arreglo, que en definitiva no es otra cosa que la cantidad de celdas que voy a almacenar en memoria, eso es recomendable utilizar una constante. Bien. A ese tamaño, a eso se lo denomina dimensión física. ¿Qué significa la dimensión física? Es la cantidad real de celdas reservadas en memoria para almacenar información. Es lo que hay disponible, ¿sí? Es como si yo dijera, me quiero ir de vacaciones y consulto, no sé, a un hostel o un hotel, cuántas habitaciones hay o cuántas camas hay, no importa, lo que sea. Una cosa es que el hotel tenga 40 habitaciones, 10 habitaciones, 10 camas, lo que sea. Eso es la disponibilidad que tiene, mejor dicho, la capacidad hotelera del hotel. Ahora, la disponibilidad real no es la capacidad física. Lo real es lo que realmente me pueden reservar. ¿Sí? Ok, Brandon, no te preocupes. Que vuelva rápido, ¿qué va a hacer? Vamos, el ejemplo que estábamos poniendo para poder asociarlo es la de un hotel. Vamos a suponer un hotel. El hotel tiene 10 habitaciones disponibles. Bien. Ahora, 10 habitaciones es la capacidad hotelera del hotel. Distinto es a la capacidad de habitaciones disponibles para alquilar. Porque esas habitaciones ya pueden estar reservadas. Entonces yo puedo tener 10 habitaciones, pero disponibles capaz que tengo 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo 8 que están reservadas. Entonces, si yo quiero saber la ocupación del hotel, la ocupación real no me la da la dimensión física, me lo da la dimensión lógica. ¿Se entiende lo que estamos queriendo decir? Si yo tengo de 10 habitaciones, 8 están ocupadas, el hotel dispone de 10 habitaciones, pero donde 8 realmente ya están reservadas, con lo cual disponibles para alquilar solamente hay 2. ¿Se entiende la diferencia entre dimensión física y dimensión lógica? Bien, ya que se entiende, ¿quién me define con sus palabras qué es la dimensión lógica entonces? Muy sencillo. Levante la mano.
Bien, a ver, ¿dónde está el valiente que levantó la mano? A ver. El que levantó la mano lo estoy buscando, ¿no? Bien. Nayara, a ver. Nayara. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, ¿cómo estás? Bien, bien. Me alegro, Eh, Nayara. ¿Cómo, cómo definirías con tus palabras? Sencillo, ¿no? sí, dimensión lógica lo definiría como, a ver, ponele que tengo, no sé, espacio para almacenar 10 cosas y solo almacene 5. Dimensión lógica diría que es 5. Está O sea, bien, lo que pero realmente usé, digamos. bien. Entonces, la dimensión lógica es la cantidad real de elementos almacenados. Esa sería la definición. Claro, Es la cantidad real de elementos almacenados. sí, ¿Nos queda claro a todos entonces lo que es la dimensión lógica? ¿Sí? Realmente es lo que yo puedo decir que está almacenado. Yo puedo tener espacio para 10.000 alumnos, vamos a suponer. Pero tengo en la clase, ¿cuántos somos? No sé cuántos somos ahora, no sé cuánto habrá, ciento y pico, no, espero que haya ciento y pico, no sé ni cuántos hay. Te cierro un cachito en Nayara. sí, 131. Bien, 132. Bueno. Ahora, vamos a suponer, el curso tiene, no sé, 1.000 alumnos, por decir cualquier cosa. Real, hay 132. Eso es real. ¿Se entiende lo que estamos queriendo decir? Eso es la dimensión lógica, lo que realmente yo tengo almacenado. Ahora, hay algo que es muy importante marcar la diferencia. Yo por más, vamos a suponer que yo tengo un arreglo de 200. Yo tengo un arreglo de 200. Y la dimensión lógica es 132. Yo la memoria la tengo reservada para 200. No importa que almacenados tengo 132. Cargue o no cargue datos, yo tengo reservado 200 espacios. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Lo que se declara como dimensión física es la cantidad total de memoria que se reserva. La use o no la use. No te lo definiría, Joaquín, como basura, porque en realidad mientras vos no accedas a esa memoria y la uses, esa memoria tiene cualquier cosa, pero no la definiría como basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad es una memoria que está reservada para vos y otro no la va a poder usar. Ningún otro la va a poder usar. Porque está reservada para vos la reservaste. ¿Sí? Entonces, no, basura sería para otro caso en particular. Mientras a ver, yo siempre pongo, cuando en la presencialidad, siempre pongo este ejemplo. Eh, Vamos a suponer que hay un espacio de terreno, un espacio de tierra, que se quiere lotear, ¿sí? Que se quiere lotear. Vos te vas a encontrar que hay gente que va a encontrarse con un espacio de tierra que está loteado y hay muchos lotes. Y a una persona compra un lote, ¿sí? Bueno, ¿qué le tocó en ese lote? Es una lotería que te tocó en ese lote. Puede ser que eso se rellenó con tierra, se rellenó con basura, se rellenó con, no sé, levantaron la calle y la tiraron ahí adentro, ¿sí? Entonces vos te vas a encontrar con un montón de cosas ahí adentro, ¿sí? Bueno, en la memoria digital pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Vos reservás un pedazo de memoria. Lo que hay ahí adentro, y puede ser cualquier cosa lo que hay ahí adentro. El tema es que ese espacio está reservado para vos. A partir de que esa memoria está reservada para vos vas a almacenar conforme la dimensión lógica, en la posición que corresponde, vas a almacenar información sana, por decirlo así, o información que sirve. ¿Bien? Entonces, mientras vos no uses la memoria, mejor dicho, no accedas a la memoria, eso va a ver lo que hay ahí. Pero en realidad, vos no vas a acceder a una celda basura, porque lo que a vos te va a determinar que podés acceder a una celda que tiene algo que sirve o no, ¿quién te lo va a indicar? ¿Qué te parece, Joaquín? Te abro el micrófono, para Joaquín Aliano. Ahí está el micrófono abierto, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Cómo andás? Sí, se te escucha. Bien, por suerte. Mejor así, che. A ver, ¿quién te va a indicar
¿A qué celda válida podés acceder o no podés acceder? ¿Quién te lo indica eso? Y yo supongo. O sea, depende de lo que yo necesite acceder, porque Bien, pero ¿en qué te basás? ¿Cuál es la referencia que vos tomás? para acceder a una A casilla, una digamos. celda válida que tenga información y no acceder a una celda que nunca accediste porque no tiene nada. O sea, nunca le accediste a guardar un dato. No, Martín, es al revés. Es la Sería dimensión lógica. la que yo asigné, digamos. No, la dimensión las- lógica es la que te va a dar la referencia para saber a qué celdas vos podés acceder. ¿Sí, Joaquín? Claro, sí, las que son Porque la reales, por dimensión así decirlo. lógica, claro, la dimensión lógica te va a decir cuál es la cantidad real de elementos que tenés almacenados. Vamos a suponer si la dimensión lógica es 10. Sí, ¿Qué celdas tenés almacenadas? 10. ¿Cuáles? Decime las cuáles. ¿Cómo cuáles? Claro, decime cuáles celdas tenés almacenadas. Si la dimensión lógica es 10, ¿qué celdas tenés ocupadas? Y, o sea, ocupadas podés tener. O sea, no te interesa, es la lógica, digamos, la que a vos te interesa. Las 10 que tenés en la dimensión lógica. Y eso estamos hablando, las que me interesan son las reales. Si la dimensión es lógica es 10. ¿Qué celdas son las que tengo ocupadas? 10. ¿Cuáles 10? Las 10 de la dimensión lógica. ¿Y cuáles son? No sé, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, La la 6, la 7, 1, la la 8, la 2, 9, 10. la 3, la 4, la 5, hasta la 10. Claro. ¿Sí, Joaquín? Sí. No es la 1, la 5, la 50, la 99, no. Tienen que ser consecutivas, porque la dimensión lógica es la cantidad real. Si yo tengo dimensión lógica 10 y quiero almacenar un número en la celda 20, y algo está mal. Claro. Está mal. ¿Por qué? Porque si yo tengo almacenado en la 20, la dimensión lógica no coincide con las celdas que No realmente tengo serían 10. almacenadas. ¿Se entiende, Joaquín? Sí, 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 entiendo. Entonces, ¿qué significa? La información siempre se almacena en forma contigua, consecutiva, y siempre arranca la información almacenándose desde la primera celda. O sea que si ¿Bien? tendrías información real en la 20 sería porque de la 1 a la 20 tenés. Porque la dimensión lógica al menos tendría que ser 20. Claro. Entonces, el que te dice o que te da la referencia cuáles son celdas válidas para acceder, todo aquello que sea menor o igual a la dimensión lógica puedo acceder. Lo que sea mayor a la dimensión lógica no puedo acceder, porque hasta ahí es basura. O sea, basura. No sé qué hay. No quiero decir basura. No sé qué hay. Sí, sí, entiendo. Porque en realidad nunca yo lo accedí y no debería accederlo. Ese es el tema. Por eso no te quiero decir que es basura. Porque yo no debería acceder a una celda que está fuera de mi dimensión lógica. Claro. Sería como que está sin uso, digamos, ¿no? Está sin uso. Está sin uso. Ahora, conforme a esto, a ver, Joaquín, te pregunto. ¿Qué consideración yo tendría que tener con respecto a las dimensiones, lógica y física, para poder agregar un elemento nuevo, ocupar una celda nueva? ¿Qué consideración tengo que tener? Y que no sobrepase el límite de las físicas y que no sea una de las lógicas, digamos. O sea, que sea mayor a la lógica que tenés y menor a la física. Claro, En ese rango. en realidad lo que yo tendría que chequear, Joaquín, Sí, es que la dimensión lógica sea menor a la dimensión física. claro. Sí. Si la dimensión lógica es menor a la física, es Significa que porque tenés espacio sin uso. al menos una celda libre hay, al menos una. Claro. Si la dimensión lógica no es menor a la física, es porque es igual, el arreglo está todo ocupado. Claro. La capacidad real almacenado coincide con lo disponible. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, eso es importante a tener en cuenta. ¿Eh? Así como dijimos, la información se guarda en forma consecutiva, porque la dimensión lógica es la que me da o me da la referencia para saber a qué celdas puedo acceder, porque voy a poder acceder a todas aquellas celdas que sean menor o igual a la dimensión lógica, para acceder a información almacenada.
Pero para poder guardar un nuevo valor, ocupar una nueva celda, tendría que ser la celda consecutiva a la dimensión lógica, pero para la derecha. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿yo qué tendría que verificar? Que la dimensión lógica sea menor a la física para poder incrementar la dimensión lógica en 1 y en esa celda guardar el nuevo valor. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿el resto lo entiende esto? ¿Lo ve lo que estamos diciendo o lo explicamos de otra manera? Te cierro el micrófono, Joaquín. Bien. Esto es muy importante, ¿eh? En donde le pifiamos en este concepto, le vamos a errar en todas las soluciones que hagamos, ¿sí? ¿Sí? Bien, avancemos un poco más. Fíjense, estos son los casos que nosotros veníamos mencionando. Yo tengo dimensión física 300. Tengo dimensión física 300. Juan Agustín, vos siempre comenzás a almacenar desde la primera celda. Si vos almacenás en forma aleatoria, ¿cómo sabés qué celda está ocupada o no está ocupada? ¿Quién te dice qué celda está ocupada y qué celda no está ocupada? Si yo almaceno del 1 a partir de la celda 1 en forma consecutiva y digo que la dimensión lógica es 4, yo sé que la celda 1, 2, 3 y 4 están ocupadas y que a partir de la celda 5 hasta la 300, esas están desocupadas. Si yo almaceno en forma aleatoria, ¿cómo sé qué está ocupado y qué no está ocupado? Corro el riesgo aún de pisarme. ¿Se entiende? Porque no tengo una bandera lógica que me dice, esta celda está libre. No, no. Lo que me dice que la celda está libre es que no está ocupada. ¿Y cómo no está ocupada? Porque la dimensión lógica no contempla o no abarca esas celdas. ¿Sí, Juan Agustín? ¿Se entiende? Igual, Juan Agustín, por más que vos programes en C, el concepto a la larga va por lo mismo, ¿sí? Ah, vos me decís que el inicio es no en 0 y no en 1. Bueno, no. Sí, no importa. Es por cuestión del índice, sí. Eso es un tema de índice, sí. Si querés vos lo podés definir desde 0, no hay problema. Acá también se puede definir de 0. Eso sí, eso no, eso sí, eso sí. Bueno, avancemos. Fíjense en que si yo no tengo un arreglo que está vacío, la dimensión lógica es 0. Eso me dice que el arreglo está vacío. Yo no necesito salir a buscar y ver si hay información o no en el arreglo, porque no lo sé si realmente hay o no lo hay. Yo con mirar la dimensión lógica me alcanza con saber si tiene o no información ese arreglo cargada. Si la dimensión lógica es 0 es porque el arreglo no está cargado. Tengo memoria reservada, pero nunca le cargué nada. Si la dimensión lógica vale 2, significa que la celda 1 y la celda 2 están ocupadas. Ese arreglo tiene 2 elementos cargados. ¿Sí? Si la dimensión lógica coincide con la dimensión física, significa que ese arreglo está completo. ¿Bien los conceptos? Avancemos. A ver. Vamos con este ejemplo. Vamos a suponer que se dispone de un vector de a lo sumo 1000 personas. Cosas que yo quiero resaltar de este enunciado. Se dispone de un vector de a lo sumo 1000 personas. ¿Qué significa que se dispone? Que ya está cargado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Yo no tengo que ocuparme de hacer la carga de los datos. Se supone que estoy recibiendo un arreglo que ya está cargado.
Puedo hacer mención a un módulo de carga en mi solución. Puedo hacer mención a un módulo de carga. Pero yo estoy recibiendo un módulo, estoy recibiendo en mi módulo una colección de datos que ya está cargada, un arreglo que está cargado. Se dispone de un vector de a lo sumo 1000 personas. De cada persona se conoce el nombre y el DNI. ¿Cómo se implementaría el módulo que recibe el vector y cuenta la cantidad de personas con nombre LLL? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo podríamos implementar? ¿Lo tenemos que implementar con un while? Con un for de 1 a 1000, dice Robertino. ¿Al resto? Martín dice un for. Vos, Martín, coincidís con Robertino, entonces. Miren lo que están escribiendo entre ustedes. Miren, no escriban más, no escriban más. Miren lo que escribieron entre ustedes. ¿Sí? Vamos a analizar lo que se escribió acá, en el chat. Marcelo, vos dijiste con un while. Con un while yo lo puedo implementar, pero yo les hago la siguiente consulta. ¿Sí? ¿Qué tipo de recorrido tengo que hacer? ¿Un recorrido total o tengo que hacer un recorrido parcial? No, tengo que hacer un recorrido total. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora, si yo tengo que hacer un recorrido total, ¿cuál es la mejor herramienta? ¿El for o el while? El for. ¿Lo vemos? Bueno, listo, listo, gracias, gracias. Ya está, gracias. A ver, ¿lo vemos todos? Eso. Entonces, si yo tengo que hacer un recorrido total, hoy decíamos, la mejor herramienta es el for. Si tengo que hacer un recorrido parcial, la mejor herramienta es el while. ¿Sí? Tómenlo como una regla, en cierto modo, pero entendiendo la lógica también de lo que queremos decir. ¿Sí? Ahora, es correcto que hay que usar un for. Pero ahora, ¿es correcto tener que usar un for de 1 a 1000? Elizabeth, a ver. Te abro el micrófono. ¿Me escuchás, Elizabeth? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me alegro. ¿Por qué no es correcto hacer un for de 1 a 1000, Elizabeth? Mil no es tu información real. Ese es el problema. 1000 es la capacidad que yo tengo de almacenar, pero la dimensión real, la cantidad real de elementos de almacenados me lo da la dimensión lógica. Entonces el for tiene que ser de 1 hasta la dimensión lógica. Bárbaro, Elisa, gracias. ¿Nos queda claro a todos este concepto que acabamos de mencionar? El recorrido es total, eso estamos todos de acuerdo. Tengo que recorrer todo el arreglo, pero no es un recorrido total de 1 a 1000, porque yo tengo que recorrer sobre la información real almacenada, y la información real almacenada, o los elementos reales almacenados, eso me lo da la dimensión lógica. Entonces el for va de 1 a dimensión lógica, no de 1 a 1000. Bien, avancemos. Tendría que hacer un for de 1 a dimensión lógica. ¿Y qué tendría que comparar? No sé quién levantó la mano. ¿Robertino? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta, ya que estamos viendo en este sentido del vector. Sé que por ahí estaría mal, pero quisiera saber si tira error o qué es lo que tiraría. Si, por ejemplo, en un programa
nosotros imprimimos una celda del vector, la cual, por ejemplo, no está cargada, una celda que está fuera de la dimensión lógica, ¿qué es lo Ajá. que haría, qué es lo que haría el programa? ¿Qué es lo que nos tiraría? Y puede explotar el Error, programa. Puede explotar. directamente tira error. ¿Te acuerdas cuando Windows, no sé, en algún momento, no sé si usaste alguna vez, o te pasó que usando Windows que hace un volcado de memoria? ¿Te pasó alguna vez? Sí, más o menos. No sé, capaz que vos usas Linux y no te pasó nunca, pero qué sé yo, no sé. ¿Alguna vez has visto algo que riéndose de una broma de un volcado de memoria de Windows? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué hace un volcado de memoria? Porque accedió a un puntero, a un espacio en memoria que está mal dimensionado y explotó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos te encontrás con cualquier cosa. ¿Qué significa? Vos tenés que evitar esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo lo evito? Y yo no puedo acceder a una celda que está fuera de la dimensión lógica. No lo puedo acceder, no lo puedo hacer directamente. ¿Sí? Porque si no, las consecuencias pueden ser graves. Si es un auto autónomo, bueno, capaz que se estrella contra la pared el auto. ¿Sí? Y sí, ¿me entendés? Entonces vos tenés que no ir por qué es lo que sucedería. Sí, lo que sucedería podría ser un desastre, lo que sucedería. Si un auto autónomo, no sé, atropelló a una persona, falló el sensor de lectura, qué sé yo, no sé, porque lo manejé mal. Entonces, acá pasa lo mismo. Si yo estoy tratando de acceder a una celda que está fuera de la dimensión lógica, estoy haciendo algo mal. Eso es incorrecto el procedimiento. ¿Sí? Las consecuencias pueden ser gravísimas, desde una pavada a algo grave. Eso pueden ser las cosas que pueden pasar. En este caso es, ¿y qué hay en esa celda? Y en esa celda puede haber cualquier cosa. Entonces, cuando quiere leer cualquier cosa, explota el programa, la ejecución del programa. ¿Sí? Ah, está bien. Gracias, profe. Me había generado esa duda porque digo, a ver si pasa algo así, porque recuerdo algo que pasó con lo que era una de las autoevaluaciones, que, por ejemplo, un programa que era con variables globales, creo, Ujú. terminaba imprimiendo los mismos resultados, pero pasaba de cuando vos lo hacías o lo compilabas en el Gini, por ejemplo, te tiraba error dentro del Gini. No, Entonces, no, porque son dos cosas distintas. Por eso, a ver, una cosa es, a ver, los lenguajes con el tiempo se van deformando. Eso es una realidad en la vida del informático. Vos te vas a encontrar en la vida tuya como profesional, te vas a encontrar que en realidad los lenguajes a medida que pasa el tiempo se van deformando y por poco el lenguaje te permite hacer cualquier cosa te permite hacer. ¿Sí? Entonces lo que yo te digo, mira, esto no lo tenés que hacer, el lenguaje te lo permite hacer. ¿Sí? Ahora, es como que no te restringe, pero después la responsabilidad es tuya de lo que haces. ¿Me entendés? claro. Entonces, ¿qué te enseñamos nosotros? Nosotros te enseñamos conceptos elementales, porque es como si yo te dijera, en la vida, bueno, tus padres te educaron y te enseñaron determinadas cosas. Y te enseñaron qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿Sí? Sí, Vos lo que está mal, si querés, lo podés hacer, pero bueno, va a haber consecuencias por lo que haces mal. ¿Sí? ¿Se entiende? claro. En esto pasa lo mismo. Al pasar el tiempo, los lenguajes se fueron deformando, que antes estaban muy restringidos. ¿Qué significa? Se puede hacer esto y no se puede hacer otra cosa. Pero ahora los lenguajes están tan abiertos que en realidad te permiten hacer cualquier cosa. Pero vos te encontrás que en ese cualquier cosa, y bueno, pasan desastres después, porque haces cualquier cosa, nadie te restringió, ¿me entendés? Claro. Entonces, por un lado tiene beneficio, pero por otro lado tiene contras importantes. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aconsejamos nosotros? Yo lo que te aconsejo es, una cosa es que vos uses el lenguaje para poder probar, y me parece bárbaro, porque uno tiene que estar relacionado con el dispositivo y hacer implementaciones y ejecutar implementaciones y demás. Pero uno siempre tiene que hacer un desarrollo basado en los conceptos que uno sabe. Ese es el tema. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos ahora? En el caso que vos mencionás de las variables o variables globales, el concepto está en el concepto de alcance. ¿Sí? Claro. Entonces, una cosa es lo que te permite el programa, el lenguaje, porque el lenguaje a medida que pasa el tiempo te va a permitir cualquier cosa. Pero conceptualmente, hay cosas que vos decís, no, pará, esto no me conviene hacer conceptualmente. ¿Sí? En estas cosas pasa lo mismo. A ver,
yo no puedo, yo podría acceder a la celda 1000, pero ¿me conviene acceder a la celda 1000? No, no me conviene acceder a la celda 1000. A mí lo que me conviene es acceder conforme la referencia que yo tengo, que es la dimensión lógica. Y si la dimensión lógica hoy es 5, yo no puedo acceder a la celda 1000 para almacenar. ¿Sí? Claro. Porque si imagínate que almacenás en la celda 1000 un valor ahora. ¿Cuál es la dimensión lógica de tu arreglo? ¿Es 6? No, va a tener que ser 1000, pero en el medio va a haber cosas que no están llenadas. Y 1000 es mentira, entonces. Claro, porque tendrías que saltarte desde el, por ejemplo, el 5, saltarte hasta el 1000. Y tengo una incongruencia. ¿Me entendés? Entonces, ¿me lo permiten hacer? Sí, pero tengo una incongruencia tal después. No tengo 1000 elementos almacenados, tengo 6. Pero pará, ¿cómo tenés 6? Si yo voy a la celda 6 no tengo nada almacenado. Tengo basura, explotó el programa. ¿Se entiende? Entonces vos tenés que seguirte por conceptos que son básicos, fundamentales. No importa que después el lenguaje te permita hacer... No, te va a permitir hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, hacer esas cosas te van a traer consecuencias, ¿sí? Claro. Muchas gracias, profe. No estamos. Bajate la mano, Roberto, así no queda ahí. No, Santiago Tolosa, sí, Tolosa, no, un registro no es que tiene dimensión a ver, ¿vos querés saber el tamaño de un registro? ¿A eso te referís? Tenés el micrófono abierto. No, hola, profe. ¿Cómo andás? Sí, quería saber si existía una manera de poder saber, Sí, vos querés sacar el peso de un registro, a eso te referís. sí, o ¿Cuánto sea, pesa en memoria? los elementos que tiene como para poder saber vos más o menos. Hay una regla establecida que es qué es lo que pesa cada tipo, ¿sí? Por Sí, ejemplo, un entero pesa, de acuerdo al lenguaje, 4 o 6 bytes, de acuerdo al lenguaje, ¿sí? El real te pesa 6 u 8 bytes de acuerdo al lenguaje, ¿sí? El string es la cantidad de caracteres más 1, sí. ¿sí? Igual me refería más que nada a los elementos, por ejemplo, una persona y después hay subelementos. Me refería a saber, por ejemplo, cuántas personas hay, cómo saber ese vector, cuánta No, información tiene. pero pará. Una cosa es un registro y otra cosa es un arreglo, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Cerraste el micrófono, Santiago. Sí, bien. Son dos cosas distintas. Una cosa es un registro. Un registro me representa una persona. Y tengo una persona, eso es un registro. La otra cosa distinta es un arreglo de registros. Tengo una colección de registros donde tengo muchas personas. ¿Se ve la diferencia? Sí. Bien, la dimensión de un registro, el registro no tiene dimensión. Lo que sí tiene, cuánto pesa en memoria. ¿Sí? No tiene una dimensión en cuanto a decir el concepto de dimensión lógica y física. No tiene ese concepto. Tiene concepto en cuanto a dimensión de espacio que ocupa. ¿Sí? Bien, gracias. Bárbaro, de nada. Bueno. Santiago Rodil. No sé quién no era que no se podía ejecutar, ¿no? A ver. Santiago. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo andás? Bien, vos. Bien. No sé a qué te Te quería... referís. No, era sobre la autoevaluación, pero ya igual lo discutimos con uno de práctica. Lo que pasaba era que si vos mirabas el programa, había una parte en donde, si no me recuerdo mal, no había ninguna variable, o sea, llamaba una variable y no existía o algo así. Y, o sea, es que no, el programa no ejecutaba, pero te preguntaba una pregunta, o sea, mejor dicho, la respuesta correcta era teórica, no era esa. O sea, te preguntaba si andaba, o sea, qué imprimía. Y la respuesta era imprimía bien, pero en realidad cuando vos veías el programa te das cuenta que no hay algo que no estaba bien. No sé si era esto de que faltaba la variable o algo así. Pero, o sea, como la respuesta era teórica, aclaraba, tenías que responder eso. Ok, bueno, Entonces, no sé sí, el pasa que lo caso. discutimos ya, pero nada, era sobre lo que estaban hablando antes, ya se perdió, digamos. Ok, listo, gracias. Que no. Bueno, avanzamos.
dijimos que teníamos que usar un for de 1 hasta la dimensión lógica. Eso es lo que habíamos dicho. Después, Clua Martín nos dice, hay que preguntar si es igual a LL. Si es igual a LL, contar. Exactamente. ¿Qué significa? Vamos a analizar que el nombre, si el nombre coincide con LL, vamos a contabilizarlo. A ver. Hasta acá está el registro persona declarado, el arreglo que está de una dimensión física, donde la dimensión física es una constante, ¿sí? Tenemos el módulo que ya está cargado, no se implementa porque es lo que disponemos, y lo que tenemos que implementar es esta función, ¿sí? Tenemos que implementar esa función. A ver. ¿Cómo implementamos esta función? Vamos a duplicar la diapositiva. Vamos a duplicar la diapositiva y vamos a dejar solamente el type y vamos a empezar a escribir acá abajo. Y esto le habían puesto cantidad. ¿Qué parámetros va a llevar? BP, que es de tipo vector, o personas, mejor dicho. Y dim L, que es de tipo entero, ¿no? Ahora, esto va a retornar, ¿qué cosa? Un entero. Bien, bárbaro. Vamos a aprovechar el cuerpo del programa. Dijimos que vamos a usar un for con i. I es de tipo entero. Con un for que va de 1 hasta la dimensión lógica. Voy a empezar a borrar el tipo que tenemos acá, si tenemos espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer dentro del for? Sí. Bien, bien Gonzalo. Sí. BDP en la posición del índice, punto, nombre, es igual a LLL, entonces voy a contabilizar. Bien, ¿cómo contabilizo? Cantidad es igual a cantidad más 1. Para eso voy a tener que decir que cantidad también es una variable entera y tener que decir que cantidad la tengo que inicializar en 0. Vamos a ponerlo así para que quede más prolijo. Una cuestión de lectura nada más, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Y qué más nos falta? Falta retornar. ¿Son necesarios estos begin? Los begines no es necesario. Y lo de con respecto a que me están diciendo ahí, quiero aclararlo. Quiero aclarar esto. No es necesario incrementar la dimensión lógica. Acá me estaban diciendo que hay que incrementar la dimensión lógica. No, no hay que incrementar la dimensión lógica. La dimensión lógica es estática. ¿Qué significa? Porque nosotros no vamos a modificar el arreglo. A mí ya me están dando un arreglo con una cierta cantidad real de información almacenada. Eso es la dimensión lógica. Yo la dimensión lógica no la altero nunca. Lo que hago es recorrer de 1 hasta la dimensión lógica. Y va a adoptar el valor 1, después va a adoptar el valor 2, después va a adoptar el valor 3,
hasta que adopte el valor de la dimensión lógica. Y recorrí solamente los que son dimensión lógica. ¿Se ve? ¿Resuelve esto lo que nos piden? ¿Resuelve o no resuelve? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muy bien. Bueno, voy a detener esto. Aguárdenme que voy a abrir el sondeo, así pasamos los presentes. Hoy es 28 del 4. Bueno, vamos a pasar presente, estén todos conectados, por favor. Si alguno está haciendo otra cosa, acérquese. Bueno, abrimos el sondeo. Un minuto para contestar, vamos. Hay 9 que todavía no iniciaron, vamos, muchachos. César Asprelia, no sé qué estabas haciendo. María Florencia Silva, lo mismo. Tourón Gonzalo, Peñalba Lorena, Joaquín Sánchez Vaca, Jonathan Fabián Vargas, Mauro Segarra, Manuel Marín, Pedemonte Nahuel. No sabemos dónde estamos. Muy bien. Bueno. Aguárdenme que voy a guardar esto. Cerramos el sondeo. Aguárdenme que cierro esto. Bueno, muy bien. Volvemos de nuevo. Bueno, el que tuvo algún problema, se queda. Bueno, dudas, chicos. ¿En qué los puedo ayudar? ¿Hay algo que no quede claro con respecto a esto de arreglo? Robertino. Profe, yo le quería consultar, por ahí esto un poco más teórico, pero
en el sentido de un vector de registros. Cuando vos Sí, lo declarás, sí. le planteas la dimensión. ¿Cómo lo plantearías el tipo de dato? O sea, ¿plantearías vector, el tamaño, tipo record? No, no, O... no, 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 no. No, no, no. Eso es lo que vamos a ver a partir de la clase que viene. ¿Qué significa? Que vos vas a poder guardar un arreglo, vas a poder tenerla de registros. ¿Cómo lo planteás? Es personas igual a un array de 1 a la dimensión física of, y previamente tendrías que haber declarado persona. ¿Sí? O sea, igualás el registro al arreglo. Exactamente. Así como lo hacías para la variable, se lo pones en el tipo de dato. ¿Sí? A ver, mirá, esto sería. ¿Están viendo la PPT? Ahora sí. Bien. Aguardame un cachito que abro las ventanas de chat y demás. Pues yo cada vez que comparto se me cierra todo. A ver, volvemos a la PPT acá. Yo tengo un registro persona. El arreglo de un registro es esto. ¿Sí? Sí. Es lo que acabamos de hacer en cierto modo y que vamos a continuar trabajando a partir de la clase que viene. Ustedes mejor dicho, los ejercicios que van a tener que resolver son de arreglos con registro a partir de ahora. ¿Sí? Ah, tenía esa duda porque pensé, se tiene que, como digo, como un registro es un tipo de dato, obviamente, tipo de dato compuesto, y un registro, perdón, un vector puede ser un vector de un solo tipo de dato, digo, entonces se tendría que poner, si el registro es de reales, se pone 2 puntos real asignándole el tipo, digo, acá será 2 puntos record, porque un registro se declara como record. No, no, no. Vos primero tenés que declarar el registro, como está declarado acá. Registro persona. Persona es un record que tiene campo nombre y campo DNI. Eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? Sí. Ahora, el arreglo, ¿cómo declaro el arreglo? Digo, personas, plural, va a ser un arreglo de una dimensión física of, ¿de qué? Del tipo de dato que yo quiero almacenar. ¿Qué quiero almacenar? Un registro persona. Y persona ya está declarado, es un registro. Ah, está bien. Vos todos los ejercicios que a partir de ahora empieces a hacer, cuando empieces a resolver en la práctica, te van a pedir lo más probable que representes a una persona, un libro, no sé, un alumno, lo que sea, lo vas a representar con un registro. Pero la información para poder almacenarla vas a tener que tener una colección de alumnos, de personas, de libros, y en definitiva vos estás diciendo, yo tengo una colección de personas, y esa persona individual es un registro. Ah, está bien. Ahora me quedó claro. Camila, no sé cómo lo llamarías entonces, no sé qué significa eso. ¿Eh? Muchas gracias, profe. No, por favor, Robertina. Camila. Camila. ¿Se me escucha? Se te escucha, Camila. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé a ¿Cómo, qué te referís, cómo lo llamarás. por ejemplo, cuando vos necesitas acceder al nombre de la persona, digamos? Y como hicimos acá, fíjate que lo que hicimos acá fue poner el arreglo. Esto, BP es el arreglo. ¿Sí? Arreglo personas. ¿Sí? Arreglo la celda. Hasta ahí accedí a la celda del arreglo. ¿Sí? Sí. ¿Qué hay almacenado en la celda esta? Un registro. Sí. Como hay almacenado un registro, por eso le pongo punto. Porque hay un registro. Y lo que viene atrás es el nombre del campo de ese registro, que es el campo nombre. Ah, ok, ok, ok. ¿Se ve, Sí, Camila? sí, sí. Gracias. ¿Sí? Entonces, yo hasta acá tengo en la celda, en el arreglo, hasta acá lo que yo resalto con el mouse, ¿se ve que está resaltado en gris? Sí. Bien. Eso es el arreglo. ¿Qué significa? Es la colección de datos. ¿Bien? Sí. Ahora, esto
hice macana. Esto que está acá no es la colección de datos, es una celda en particular. Es la celda que está señalada por I. Cuando I valga 1 es la celda 1, cuando I valga 2 es la celda 2, cuando I valga N es la celda N. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué tengo almacenado en una celda de un arreglo? ¿Qué tengo almacenado en cada celda? Un registro persona. Sí. Como tengo un registro persona, entonces digo, en esta celda, como hay un registro, ya estoy accediendo a un registro. Punto. Y si pongo el punto, quiero acceder al campo del registro. Entonces ya le digo el nombre del campo que quiero acceder. En este caso es nombre, coincide con esto que está acá. Pero le podría haber puesto DNI, por ejemplo. Punto DNI. ¿Por qué? Porque en la celda tengo un registro. Como yo estoy accediendo a un registro, en esa celda, punto, el campo, accedo al campo de la celda, del registro. ¿Sí? Bien. ¿Queda claro, Camila? Sí, sí. Gracias. No, de nada, por favor. Camila. Aguarde, aguarde. Sí, sí, sí. El Salvador. A ver, ¿dónde está? Salvador Onofri. Hola, Salvador, profe. ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, me Eso alegro más que que, sea así, che. A más que ver, nada la pregunta era esa. Dígame. no, el tema es así. ¿Cuál es la metodología de esta materia? La materia, vos vas a tener que terminar resolviendo, el parcial va a ser un único ejercicio. Lo que pasa es que ese ejercicio va a incluir todos los temas que nosotros vamos viendo. Entonces, fíjate que nosotros a medida que vamos adicionando temas, nos van dando herramientas para poder resolver problemas más complejos. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros vamos a seguir sumando temas hasta antes del parcial. Y el parcial va a ser un ejercicio que incluye todos los temas. Perfecto. Está bien. ¿Sí? Esa es la metodología de la materia. ¿Bien? Bien. Muchas gracias. No estamos. Marcelo, a ver. Hola. Marcelo. Sí. Ayer estuve haciendo algunos ejercicios de la práctica y había un ejercicio en particular, no me acuerdo cuál era, que decía que había que recorrer en forma descendente el vector. Sí. ¿La forma correcta es usar un while y decrecer una variable? ¿O hay otra forma que yo busqué, pero no sé si la Para, usé? para, Marcelo. ¿El arreglo es un arreglo completo? Claro, un arreglo que decía que desde la posición dada X hasta Y había que recorrerlo. Si Y era mayor que X, era de atrás para adelante, o si X es mayor que Y, de adelante para atrás. No, Entonces, no, sí. podés usar un for. Y si yo tengo, vamos a suponer la posición 15 hasta la posición 10. Sí. For con down to. ¿Cómo sería? ¿For? Un for, así Con como te down escribo to. acá. Ah, está bien, con down to. No, nunca, sí, está bien. Lo busqué, pero nunca lo había visto. Ahí está. ¿Sí? Bien, Down está bien. to es descendente. Perfecto, sí, sí, Y esto es porque ascendente. sí, yo lo busqué, lo googleé, digamos, y lo encontré como instrucción, pero como hasta ahora nunca lo habíamos usado, no sabía si implementarlo con un while hacia No, atrás. no, no. No, porque vos siempre, a ver, obviamente que vos vas a hacer un recorrido completo, pero dentro de ese rango el recorrido es, perdón, Es vos parcial, podés sí. hacer recorridos parciales, mejor dicho, ¿sí? Sí, Pero lo que a vos te están pidiendo en definitiva es, dentro de ese rango, es un recorrido completo de ese rango. sí, sí. Entonces, Sí, en ese rango que te están pidiendo es un recorrido completo. bien, sí, sí, no Lo haces sabía. con un for directamente, Sí, está bien, está respondido, porque con el down to ya estaba. ¿sí? Bien, perfecto. Después, ¿en qué orden? ¿Ascendente o descendente? Bueno, ahí Sí, es sí, como uso el for. sí, sí. Y ya que estoy, te puedo consultar algo más. Decime. No me quedó muy claro en uno de los videos que subió Gonzalo, de explicativos de práctica, él habla de la inicialización de los arreglos. Sí.
¿En qué caso tienen que ser inicializados? ¿Siempre o cuando No, se inicializan? no. Un arreglo solamente se inicializa si yo quiero, por ejemplo, utilizar un arreglo de contadores. Ah, bien. Por ejemplo, ¿en qué ejemplo de la vida real utilizarías un arreglo de contadores? Eh, no sé. Vamos a suponer que, vamos a suponer, en una institución tengo distintos empleados. Los empleados generalmente tienen categoría de empleados, ¿no? Sí. Bueno, vamos a suponer que tenés empleado categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Yo quiero saber de todos los empleados que yo tengo, cuántos tengo de categoría 1, cuántos tengo de categoría 2, cuántos tengo de categoría 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que recorrer mi estructura de arreglo original donde tengo almacenados todos los empleados y conforme a la categoría, utilizar cada celda de un arreglo nuevo de 1 a 6 como contadores. Sí. ¿Sí? Entonces, yo tendría que declarar algo así. Sí, ya terminó el sondeo, Barreña, hace rato. Yo tendría que declarar algo así. Vector es un arreglo (1 a 6) of integer. ¿Sí? Sí. Tendría que declarar una variable que sea contador, es de tipo B. ¿Sí? Sí. Y en mi programa principal, lo primero que tendría que hacer, como hago con toda variable, es inicializarla. Tendría que tener inicializar B. ¿Sí? Sí. ¿Qué Y es ahí inicializar B? Es un procedure que recibe a B, que es de tipo contador, y que lo que va a hacer es un for de 1 a 6, donde en vez de i le va a asignar un 0. ¿Para qué usar este arreglo? Para poder contabilizar categorías. ¿Sí? Entonces, vos vas a tener dos arreglos. Un arreglo de empleados. Y un segundo arreglo que lo vas a usar como un arreglo de contadores. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a declarar el tipo de dato empleado. Empleado es un récord que va a tener nombre, un string de 20, por decir cualquier cosa, y va a tener categoría, que lo voy a definir así. Ahí defines un subrango. Define un subrango. Bien, está Le voy a bien. definir Entonces te entendí, porque contás los registros y en el vector le pones para cada posición del vector, tomás la categoría del empleado. Mirá cómo definir, usé el mismo subrango para poder definir el array como de 1 a 6 también. Perfecto, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ahora, esto es el registro. ¿Bien?
voy a tener un arreglo de empleados, colección de empleados, le voy a poner así, que es un array de 1 a 1000, vamos a suponer. ¿Sí? Of empleado. ¿Bien? Sí. Vamos a suponer que esto ya está cargado, el empleado ya está cargado. ¿Sí? ¿Cómo implemento el poder hacer, el contabilizar esto? ¿Sí? Porque lo más probable que voy a tener un presidio, que va a ser contar, ¿sí? Que va a recibir el vector de empleados, que es de tipo C, colección de empleados, ¿sí? Va a recibir la dimensión lógica, que va a ser de tipo entero, ¿sí? Y va a recibir por referencia el vector de contadores, que va a ser de tipo B. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a procesar? Lo que va a decir va a ser un for i que va de 1 a la dimensión lógica. ¿Y qué es lo que va a hacer? B de contador en la posición ¿de quién? En la posición de del vector de empleados, posición i, va a ser igual a B contador en la posición del empleado que me da i, pero ¿qué campo? Campo cat. Bien. Sí, sí. Más 1. Entonces, tengo un arreglo, mejor dicho, tengo un procedimiento que me inicializa el arreglo de contador todo en 0. Para que después, cuando yo hago el recorrido de todo el arreglo completo, hasta la dimensión lógica, obviamente, ¿sí? En el arreglo de contador, conforme la categoría ¿qué es? La categoría es un subrango de 1 a 6. Sí. Entonces, ¿qué va a valer? O 1, o va a valer 2, o va a valer 3, o 4, o 5, o 6. Está bien. ¿Sí? Porque está perfecto. Porque si vos no inicializás y no hay una categoría, el vector en ese elemento no tiene en esa posición no tiene nada. Por eso pones todo en 0. Claro, si vos cuando definías un contador, ¿qué hacías con ese contador? Claro, lo inicializás en 0. Lo inicializabas. Bueno, si ahora yo uso un arreglo de contadores, tengo que inicializarlo también. Está perfecto. Cada celda es un contador. Sí, sí. ¿Queda claro? Sí, sí, quedó claro. Bárbaro, Marcelo. Gracias. No, por favor. Fabio Espejo, a ver. Hola, sí. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Me alegro. ¿Qué pasó, Fabio? Eso, que en el ejemplo anterior estábamos trabajando con una función y le pasábamos el arreglo por parámetro, bueno, por lo único que se puede pasar por valor. Entonces, si no conviene usar un procedure para pasarlo por referencia y que no cargue doblemente el arreglo en memoria, o cómo funciona esa carga en la función. No, a ver, vos podés hacerlo. Vos podés hacerlo. Yo no digo que no. Lo que yo digo es, nosotros hoy no nos vamos a poner finitos con el tema de la performance hoy. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo no voy a decirte, vos estás pasando un parámetro por valor, me estás duplicando la memoria y estás desperdiciando memoria. No me voy a poner a analizar eso. Yo hoy lo que voy a analizar y que quiero que evaluarte, saber que vos, si no vas a modificar el arreglo, lo pasás por valor. Si vas a modificar el arreglo, lo vas a pasar por referencia. ¿Sí? Perfecto. Con eso alcanza, hoy. Pero quiero que te quede el concepto que en realidad vos al pasarlo por valor estás duplicando el uso de la memoria, ¿sí? Claro, en la función siempre se duplica el uso de la memoria si se pasa el arreglo. Y no te queda otra, en la función no te queda otra. Para que no te haga duplicación tendrías que usar un presidio y pasarlo por referencia. Perfecto, listo. Esa era la duda. Gracias. Ojo,
Ojo que si vos lo pasás por referencia, te ahorrás memoria, pero si lo tocas dentro, lo modificás dentro del arreglo, pues te modifica el dato original. Sí, Dentro sí, del módulo, perdón. sí, correcto. ¿Sí? Entonces ahí tenés mucha responsabilidad en cómo lo usás. ¿Sí? Perfecto. Lucio Madera, sí, el parcial va a ser en hoja, en papel, a eso me refiero. No, no es digital, no es en máquina, es en papel. Pero eso lo arreglan con los jefes, ¿sí? Eso no lo resolvemos acá en la teoría. Bueno, ¿alguna duda más? Igual tenemos tiempo todavía, ¿no? Pero bueno. Bueno, chicos, nos estaremos viendo entonces en la próxima clase, ¿eh? Recuerden de llevar la materia al día, y no queda otra de llevarla al día, es ejercitar, ¿sí? No hay otra forma. Sí, Brandon, ¿qué? Ahí tenés el micrófono abierto, Brandon. ¿Escuchás, Brandon? No te escucho, Brandon. ¿Pero en qué ejemplo, Brandon? A ver. Chau, chicos, nos vemos. Aguardá un cachito, Brandon. Chau, chicos. Nos vemos la próxima. ¿En este que está en pantalla? ¿A ese te referís?